Bienvenidos a un nuevo programa de Cancha Abierta, producido por Even Padel, el circuito internacional de pádel amateur. Ya sabes que cada semana subimos una nueva charla de pádel, así que si te gusta lo que hacemos, dale like y suscríbete. Hoy nos acompaña Raúl Bonsi, comunicador de pádel, que cuenta con más de 30.000 seguidores en Instagram. Javi, y tú yo creo que tendrás 200, 300, aunque estás subiendo en fama, pero no llegas a esos niveles. ¿Qué tal cómo ha ido la semana, mi príncipe? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Edu? Sí, otro nivel de Raúl. Nosotros somos más comunicadores clásicos. El tío está ahí en la vanguardia del 2.0 y lo hace muy bien. Así que nada, se le ve morenito, se lo está pasando bien en verano y me imagino que nos contará hoy cosas interesantes. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está? Muy bien, la verdad que, bueno, eso de los números, al final yo no creo que eso refleje el trabajo bien hecho, porque al final tú, Javier, haces un trabajazo y los números tendrían que ser muchísimo más altos, pero bueno, que al final, como te has dicho, creo que son dos medios totalmente distintos, necesarios, y nada, con muchas ganas y con mucha ilusión de estar aquí. Raúl, no te me adelantes porque tenemos una sección preparada para hacer un debate candente y tampoco quiero que le hagan la pelota a Javi. Es decir, quiero que vayáis. Claro, ahora al principio me lo tengo que ganar, luego ya le Correcto. pego palos. Sí, además, Muy bueno, Javi, muy bien. Javi tú ya lo conoces, que Javi va a cuchillo. Pero lo primero, cuéntanos, cómo de la nada, porque yo hace 2 añitos no te conocía y sobre todo en este último año, pasas de, pues eso, tener poquitos seguidores y creo que lo estás haciendo algo como hobby, complemento a tu carrera y tal, a estar en la cima de la comunicación del padre, a ser un referente. Cuéntanos un poquito esa trayectoria, cómo ha ido. Bueno, a ver, creo que aún me queda muchísimo por recorrer, pero sí que es cierto que he logrado poder empezar a generar ingresos haciendo lo que más me gusta, y eso al final no tiene precio. Yo al final he jugado muchos años al fútbol, todo parte desde ahí, porque bueno, entré en lo que es la Kings League, ¿vale? Como jugador. De hecho, de ahí viene el nombre de Bonsi, porque yo era el bonsai de troncos, porque jugaba en un equipo donde era obligado a llevar el nombre de un árbol, y como era el más chiquitín, pues me pusieron bonsai. A partir de ahí, pues bueno, empezó a generarse la coña, gente que me tenía cariño, gente que me vacilaba y tal, y se quedó el nombre de Bonsi. A mí al principio no me gustaba, pero entendí que yo me llamo Raúl Martínez Sánchez, súper común, entonces empecé a entender que Bonsi, pues solo hay uno en el mundo, ¿no? O pocas personas, ¿no? Que les llamen Bonsi, entonces se quedó lo de Raúl Bonsi. A partir de ahí, pues establecí ese nombre y empecé a crear comunidad de fútbol, lógicamente. Bueno, más de fútbol no, sino de mí, de mi trayectoria por la Kings League, intentando adaptar las tendencias de entretenimiento un poco, ¿no? Para ir creciendo hasta que, pues, me echaron de la Kings League. Fue una temporada, pues eso, bueno, estuve los 2 primeros años, tuve la gran suerte de jugar en el Camp Nou y la verdad que, bueno, fue una experiencia brutal que me dio cosas muy positivas, otras no tanto, pero que al final fueron constructivas para mi aprendizaje. Y a raíz de ahí, pues yo había enfocado toda mi vida al deporte, al fútbol, porque mi sueño era ser futbolista profesional. Y, y nada, de tenerlo todo me doy cuenta que no tengo nada. Es decir, yo había todos los años jugando al fútbol, jugando en las mayores categorías, en las más altas de Cataluña, por suerte, y nada, paso ahí a la Kings League porque pienso que es el futuro del fútbol, algo como la Liga de Fútbol 7 de élite, hasta que, bueno, pasa a ser otro formato que funciona a la perfección y que a mí personalmente pues no me beneficiaba mucho porque, bueno, yo era un jugador más de recorrido, más de, Pero una pregunta bueno, que aquí, era... Raúl, de la Kings League, ¿se puede vivir? Porque hablaban que los sueldos eran muy poquito, era como un complemento, ¿no? No se podía vivir, pero sí que es cierto que te daba una exposición que podías pues generar por otros lados, ya sea con marcas, con Vale. colaboraciones o lo que sea. Entonces Depende sí del que, rango que tengas un poco, me imagino, ¿no? Y con el caché que exacto. entres también, ¿no? Yo creo que había 3 tipos de jugadores dentro de la liga. Había los que jugaban y ya está. Había los que jugaban y hacían contenido y hacían de manera pues recurrente un contenido que ese estaría yo en ese grupo. Y luego estaban los MVPs de la liga que pues por su juego ya por sí y aparte creando contenido pues tenían unos números brutales, ¿no? Yo estaba en el grupo 2 digamos, y hasta que lloré muchísimo porque al final sientes que de tenerlo todo, ¿no? De poder decidir si jugar a un equipo de tercera división o irte a la Kings League, tenerlo todo en tus manos, no tienes nada. Entonces, pues a mí me gustaba mucho el pádel, yo jugaba, mi hermana ha jugado siempre al tenis y cuando me tocaba irla a ver porque me obligaba a mi familia, pues yo me metía a la pista al lado a jugar al pádel. Y empezó un poco así, ¿no? Justamente ese verano, cuando se me acaba la Kings League, empezó a jugar a pádel para hacer deporte, me empiezo a enganchar, empiezo a entrenar y digo, tío, este deporte está creciendo muchísimo, cada vez hay más gente. Esto ¿Y hablamos por de, qué de qué no? año, perdona, Raúl. 2020.
Vale. 2000, no, no, 2021. Pues no lo sé, tío. Me Sí, pero pilla a hace mí. Yo tengo 4 añitos. 3 años. 3, 4 añitos, sí. Vale. Me pilla a mí que, Javi, que te dice digo, pues voy. que no sabía qué hacer y tiene 20 años. Sí, está bien. No, 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 pero de verdad, o sea, yo lo pasé muy mal. Me Ya. acuerdo de llorar muchísimo ¿sabes eso de es que qué hago con mi vida? Digo, lo he tenido todo y Pero de Raúl, tenerlo no, todo no tengo no nada. había vuelta atrás, perdona que te interrumpa, en el tema de poder volver a tercera división Sí, o yo quise volver a lo que me encontré que todo lo que había hecho toda mi vida anteriormente no había servido para nada. Yo me te acuerdo que cerraron la puerta por estar en el mundo de la sí, farándula, claro, que siempre te no, gusta. bueno, de la Kings League, porque al final en ese momento fue ese rifirrafe que hubo, ¿no? Entre el fútbol profesional y la Kings League, ¿no? Que parecía que no se entendían, que ahora se ha visto claramente que son dos productos totalmente diferentes, pero en ese momento pues era como los que están en la Kings League es por un lado y los que juegan al fútbol por otro. Por otro. Entonces yo quise volver y me di cuenta que era imposible, tenía que volver a jugar a segunda catalana, primera catalana, y la realidad es que esas categorías a mí no me beneficiaban para nada porque yo era un jugador de sacar la pelota jugando, de regatear, de tiki-taka, y en esas categorías pues premia mucho el choque, los duelos y toda esa historia, y yo ahí no era mi Bueno, punto Javi, que fuerte. tú también eres Entonces, muy futbolero, no vayamos por el debate futbolístico, vámonos hacia el pádel. Sí, pero exacto. la primera que tengo que decirle que muy bien elegido el nickname, me gusta porque, claro, lo que dice él, Martínez Sánchez en España es como García, ¿no? Como hay tantísimos que diferenciarse por ahí es complicado. Tiene que ser Raúl del Madrid, algún futbolista así que te pueda llamar por el nombre, pero Claro. yo creo que está muy bien buscado como complemento. Me gusta, me gusta. Sí, la verdad que al principio no me gustaba, pero al final entendí que era lo que tocaba. Vale, ¿y cómo te Entonces lo...? de ahí, Vale. sí, entonces a partir de ahí empiezo a jugar torneos de pádel y justo coincide que por haber jugado en la Kings League se hace un torneo de pádel de Babolat. Y ahí Babolat me dice, ostras, te regalamos una pala y unas zapatillas a cambio de contenido, tal, nos gustaría que seas un poco la imagen del torneo y tal. Así, pero en plan, nada, muy poco, 4 fotos y nada. Yo te dije, venga, va, me sentí cómodo, me vicié, empecé a hacer clases y dije, tío, yo aquí voy a hacer un Road to Pro. Y así empecé. Empecé a documentar mi proceso como un jugador que jugaba pues por pachanga, pues intentaba llegar lo más alto posible en el menos tiempo posible. Me empecé a buscar empresas locales para que me ayudaran en el proyecto, porque al final es caro entrenar, es caro tal. Y la verdad que estoy muy agradecido porque muchas empresas se volcaron conmigo. Empecé con Cupra de Girona, con Babolat me patrocinó, luego cogí Villa Iberia, que es una empresa, una constructora, también Electra Avellana, que es la primera empresa que pone luz, que es una empresa eléctrica de aquí, Girona. Bueno, empresas Sí, así pero lo locales. cuentas lo cuentas muy fácil y a mí sí que me gustaría aquí hacer un poquito de hincapié sobre esa importancia del emprendimiento y de que al final cada vez son más los chavales que están sacando sus propios medios de comunicación o creando contenido Sí, eso nos ha tocado en esta charla de hoy, pero que no es así de fácil, eso también hay que decirlo, que no es, oye, llamo a la puerta, quiero hacer un road to pro, Hay no, que es que pelearse cada patrocinio, ¿no, Edu? Y él bien lo sabrá, sí, que lo cuenta así como muy a la ligera, pero seguro que step by claro, step, el ¿no? Que un camino poco. es muy complicado y sobre todo también hay una parte de talento que él tiene y otros no, y esto también hay que decirlo. Yo he charlado con él y él tiene algo que no tienen los demás y esto hace que puedas conectar más con una marca o puedas conectar mejor con un empresario. Entonces, yo aquí sí que me gustaría conocer un poquito más sobre esa transición. Tú realmente en el mundo de la Kings tampoco eras muy conocido, es decir, que todo lo has ganado no, dentro del mundo del pádel. ¿Cómo sí. fue? Sí, yo ya partía con unos 15.000 seguidores, más o menos, unos 10, 15, y yo fui totalmente honesto, les dije, mira, vengo de un proyecto que es innovador, que ahora mismo está muy pegado, y quiero hacer una vuelta de 360 grados de mi contenido. Creo que el pádel es un deporte que cada vez se consume más, cada vez la gente juega más, y quiero acercarme a los jugadores, a esas personas que empiezan a entrenar para darles consejo y para que se sientan reflejados con mi contenido, es decir, que yo les enseñé cómo de 0 a 100 empiezo a hacer una bandeja, cómo empiezo a hacer una víbora. Y fui muy honesto y muy de caras, fui rechazado muchísimas veces. Por suerte, bueno, tengo la carrera de marketing, publicidad y relaciones públicas. De hecho, en ese momento estaba cursando segundo, tercero, y yo lo recordaré toda mi vida, que al final hay que normalizar el rechazo, al final
Creo que cuando te rechazan te hace sacar tu mejor versión, porque si tú tienes un objetivo claro es reinventarse, intentar aportar algo que los demás no aporten, y yo quería hacer una propuesta cercana, normalizando la derrota. Era algo que tenía yo muy claro en mi portfolio a la hora de presentar el proyecto, y era que tenía el proyecto de normalizar la derrota, porque estamos en un mundo, o al menos yo intuía, que solamente veía gente que subía cuando ganaba las redes sociales, y yo quería enseñar cuando ganaba, pero cuando perdía, y normalmente perdía al principio muchísimas veces, y quería normalizar eso, quería enseñar a la gente que de la derrota es como uno crece, y quería enseñar todo el proceso a partir de la derrota, normalizar la derrota, porque al final solo gana uno. Y la Esto, verdad que Raúl, eso, es como el sueño americano, ¿no? Me he caído tantas sí, veces que al final soy exitoso por eso, ¿no? O como el tatuaje de Stan Wawrinka, Edu, que lo hemos comentado tantas veces, de falla mejor, ¿no? Creo que decía, Sí, ¿no? Era... fail better, fail, ¿no? Falla de sí. nuevo, pero falla mejor. Te digo una cosa, pero lloré muchísimo, porque al final tú no sabes lo que es, pero tú qué haces jugando al pádel si no tienes ni idea, pero tú quién eres malísimo, pero quién te Pero yo, crees. yo Bueno, creo, yo creo, Raúl, que a día de hoy, y que quizás yo me. No sé, quizás yo lo tengo ya tan interiorizado y sé el valor que aportan los creadores de contenido, que hoy en día es que ganes al pádel o que juegues bien, es que es lo de menos. Lo de menos, es Al lo final último, sí. lo que estás haciendo es comunicar, es que no deja de ser un medio sí, de comunicación, que ahora lo hablaremos como medio de comunicación alternativo, y al final conectas mejor o peor con tu audiencia, al final es simplemente transmitir. sí. A mí lo que me gustaría saber es cómo tú das ese paso de estar creando contenido sobre las víboras a ser, por así decirlo, como el abanderado de las marcas dentro de los eventos, porque al final vamos a un evento, hace unas semanas fue el evento de Valladolid, que fue un evento muy bonito, y yo estuve compartiendo sitio contigo y estuvimos charlando bastante, y había muchas activaciones que hacías con las marcas. ¿Cómo das ese paso? ¿Por qué las marcas te eligen a ti? Porque no hay tantos elegidos. Al final yo me di cuenta durante el proceso que tenía que haber mucho pádel. Entonces yo empecé a viajar a ver pádel en directo. Mi primer mi primer Premier que veo en directo es en Roland Garros, en París, todo costeado por mí mismo, y con una única ilusión de conocer el pádel desde dentro, de nutrirme como jugador, para ver qué podía aprender, de quién me podía asesorar. Llegué a pagar al entrenador, al preparador físico de Chingoto, aquí le mando un saludo a Martín Pitillas, que le tengo muchísimo cariño, para yo intentar sacar lo mejor de mí por mi frustración y tal. Me di cuenta que al final creo que durante estos fui del Roland Garros de París, luego fui al de Milán, y empecé a viajar y dije, tío, aquí sucede una de cosas, conozco una de gente que esto se pierde durante la emisión, ¿no? Creo que pasan muchísimas cosas. Entonces llegó el Master Final de Barcelona, este pasado diciembre, y me dijeron, hostia, Raúl, te vemos así que te relaciones con todo el mundo y tal, ¿no te gustaría hacer una cobertura de lo que pasa dentro? De la mano de Babolat. Y dije, venga, va. Pues cogí la cuenta de Babolat y empecé a compartir lo que pasaba desde dentro, 24 horas, entrevistar a los stands, a la gente, a los jugadores, todo sin acreditación, todo pagado por mí, ¿eh? Al final yo lo sacaba de mi bolsillo, creía que era lo que en ese mismo sentía que tenía que hacer, lo que me llenaba, y empecé a grabar pues un poco lo que el ojo no ve, ¿no? Lo que sucedía, ¿no? Al final normalizar todo lo que hay detrás de un evento. Y la verdad que terminó ese Master Final donde Coqui, Nieto y John Sanz ganaron, y por formar parte del equipo de Babolat me dejaron bajar dentro de pista, recibir palabras de Coqui, de John, de los agentes y tal, y fue un final tan espectacular, además por el resultado, ¿no? Que eliminaron a Arturo y a Tapia, ¿no? Algo inesperado. Entonces se hizo una cobertura ahí, pues que me dejé llevar por la adrenalina del momento, y quedó espectacular. Realmente yo por mi parte lo había dado todo, mejor o peor, pero lo había dado todo, pero el feedback que recibí, tanto por mi comunidad como por la de seguidores que gané, la de visibilidad, y por las marcas, fue como, wow. Digo, ostras, pues ¿Te parece ser puedes que dedicar esto... a esto? Claro. Bueno, que me puedo dedicar ya no sé, sino, ostras, pero parece que Sí, entretiene y que aporta valor, pero ¿no? es verdad que aquí sí que me parece que es un poco. A ver, no te voy a decir injusto, pero es verdad que las redes sociales tienen esa magia, tanto Javi, para bien como para mal, que nosotros venimos que quizás de puestos un poquito más tradicionales, que son como más constantes, y es muy difícil. Por ejemplo, nosotros cuando montamos el podcast sabíamos que no lo íbamos a petar, sabíamos que iba a ser algo, lo tenemos ahí, una semilla, tenemos varios proyectos Pero que van a también surgir a es un partir de poco aquí. nicho por traer este tipo de charlas también diferentes, ¿no? Y darle voz a muchos sectores dentro del pádel, Correcto, porque... pero esa magia que tienen esas redes sociales, que por ejemplo Raúl en diciembre le ofrecen ir a ese evento gratis, como quien dice, y
unos meses Bueno, no, o... gratis no, pagué. Bueno, Lo que pasa es que ellos me dieron la cuenta cómo hacerlo sí, pero quiero decir, posible. ¿cómo en meses puedes pasar de vivir o intentar vivir o tener la proyección de poder vivir con esos acuerdos en un periodo corto de tiempo a estar en el año pasado que tenías que costearte tú esos viajes? Esa magia Sí, solo sucede en redes sociales, creo yo, ¿eh? sí, no, y toda la razón. Al final yo creo que las redes sociales te dan la herramienta de exponerte, de sacar lo mejor y lo peor de ti, pero yo tenía un sueño muy claro, quería dedicarme a lo que me gustara y hacía pues todo lo posible y más, te diré, invirtiendo tiempo, dinero, preguntando a uno, a otro, dando de más siempre, intentando hacer un poquito más que el de al lado, yendo a los lugares gratis, trabajando gratis. O sea, yo al final, a día de hoy, que ahora sí, pues te puedo decir que parece que empieza a generarme una fuente de ingreso estable. Es cierto que vengo de hacer muchísima cosa, pues que incluso me ha salido del bolsillo a pagar, ¿no? Pero porque realmente sentía que era lo que tenía que hacer, era un aprendizaje para mí, era una exposición y al final, pues paso de ahí a lo de la Hexagon, que lo de la Hexagon pues Eso justo fue te iba a ahí preguntar, donde... Raúl, antes de que lo explique, tengo que decir, Edu, que yo lo conocí a Raúl en persona, creo que en el Master Final del año pasado, estábamos allí en la grada, en los famosos partidos hasta las 2 de la mañana, y me cayó Sí. muy bien desde primera hora, y a partir de ahí, Raúl, el ascenso sí que ha sido más meteórico, ¿no? Porque en cuestión de meses, me acuerdo que en enero también te vimos en la Hexagon, colaborando Sí. con Bábola, que ya hacías contenido ahí 360, y a partir de ahí Sí, la rueda nunca paró ya, ¿no? yo creo que realmente es ahí, donde Raúl empieza a coger ese volumen de, bueno, de empezar a crear más contenido es ahí. Porque al final es como una manera que se me expuso y me contrata Hexagon para ser el host de la competición y llevar a cabo lo que hice en el Master Final de Barcelona, pues en la Hexagon, con todos los jugadores, con todos los equipos, con todos los accesos y todo. Entonces, claro, me pegué un tute, Un no te reto diría que apasionante, pero mucho trabajo, ¿no? Desde luego, ¿no? Que no paraba. muchísimo Bueno, y trabajo, muchísimo hablamos trabajo. de trabajo, pero también de presión, ¿no? Porque es que al final tú le echas mucha cara, tienes mucha valentía, tienes mucho desparpajo, pero al final pasas de que vas a costearte tu viaje en Roland Garros y ver tus ídolos a entrevistarlos. ¿Eso cómo fue? No, eso para mí muchas dudas, mucha incertidumbre, muchos miedos, porque al final piensas, una, primero de todo, ¿quién soy yo? Dos, eh, ¿qué, qué, o sea, ¿qué le voy a decir yo para que entretenga, para que aporte valor, cómo lo hago para que no se haga bola? Tú imagínate, 7 días en un pabellón encerrado, donde tienes que contar una historia cada día diferente, que sí, que tienen los resultados, los celebrities y el escenario lo ponía muy fácil por toda la gente que había, pero la ansiedad que te entra antes de afrontar ese evento es, ¡buah! También lo coges con toda la ilusión de decir, es un reto apasionante que te va a poner al límite y te va a hacer sacar lo mejor de ti. En ese aspecto yo lo afronté pues, con una mentalidad que intento afrontar todo y es, lo haga mejor o peor, pero que me vaya a casa con la sensación de lo he dado todo. Yo me Pero el acuerdo... flequillo, Raúl, te lo retocaste poco para esa ocasión, ¿no? ¿Te metiste de grado abajo o cómo fue? Bueno, ahí el flequillo aún te cuento, no me daba ni para la pelo, no, es broma. Ahí me voy a recordar siempre que fue cuando empecé a hacerme un tratamiento de rizos ondulados, así falso, o sea, no es falso porque me hago la permanente rizada, pero me la hago a medias. ¿Qué es Entonces parece que qué es la permanente? Explícaselo a nuestra o sea, audiencia, que es la la permanente. permanente rizada es la que te haces para tener rizos en el pelo, pero yo me la hago a medias, es decir, me la hago solo de la parte de la punta para que me haga el rizo en la parte final del pelo. Entonces parece que tenga aquí una ola, ¿sabes? Y te pienses que no Tipo tienes ni pelo natural. como Tintín. Exacto, pero la gente se piensa que es natural, pero no lo es. Está Entonces momento, Edu, ahí, cómo está, con las tendencias, ¿eh? Tenemos que aprender a- algo. Nosotros no. Sí, ¿no? ahí fue cuando empecé a descubrir este peinado y yo te diré una cosa, estuve a lo mejor 2, 3 días de la Hexagon sin ducharme el pelo porque me gustaba cómo estaba ahí, diciendo, mira, no, me ducho el cuerpo, pero el pelo no me lo toco. A mí lo que me pasa, Raúl, es que por delante es donde más clareo. Entonces, claro, no, me lo podía hacer por detrás, Javi, como la greña, ¿no? Sí, sí, el degradado inverso, ¿no? Como los calvos, de fuera para adentro, ¿no? Ese de Ya fuera te para digo. adentro. Bueno, vosotros dos no empecéis ahora porque ahora os voy a echar al fuego y voy a empezar con una pregunta Es que clara. Raúl lo estaba viendo muy serio en el speech, hay que meterle un poco de... Sí, Sí, no, pero es que me pongo serio porque al final también me emociono, porque has hablado de la exposición y la magia de las redes sociales, pero yo quiero dar un mensaje y es creer en uno mismo, ser constantes y disfrutar de lo que uno hace. Y al final uno tiene que reinventarse, tiene que intentar pues buscar siempre el valor añadido
de las cosas, pero sobre todo disfrutar y ser honesto. Yo siempre he sido una persona que ha ido de caras, que ha intentado ayudar siempre al de al lado, porque tengo una filosofía muy clara y es que si el del lado brilla, brillamos todos. Sí. Esa Y frase, eso... Raúl, me la voy a poner en una taza, ¿vale? Me la voy a imprimir y No, te me lo la digo veo de al verdad. café. O sea, parece una coña, tío, pero yo es No, algo coño, que está bien, que está bien. le diría a todo el mundo que quisiera empezar a construir su sueño, ya no en el pádel, sino en todo en general. Creo que es pico y pala y que nadie regala nada, pero que, tío, es posible, es posible. Sí, Al pero final luego es... también detrás de esta historia de éxito, que se sepa que tú paralelamente has estado formándote, que esto no es de la noche a la mañana y que sobre todo el tener varias opciones, plan A, plan B, plan C, siempre es súper importante. Javi, tú me has hablado toda tu vida de lo importante que ha sido la radio para ti como medio de comunicación tradicional. También Twitter. Entonces aquí tenemos Sí. esas dos balanzas. Cuéntame, yo espero que tú seas defensor, ya que tú trabajas en redacción de Mundo Deportivo, de los medios clásicos. ¿Crees que pueden...? No pueden coexistir. Dame motivo por los que tu medio es mejor que las redes sociales. Bueno, al final yo creo que contar en uno de los medios más importantes de España te da una base o por lo menos un colchón de decir, oye, aquí se están haciendo las cosas bien de hace mucho tiempo. Creo que el Mundo Deportivo es decano en España, creo que es de 1906. Entonces, claro, hay un bagaje y un background detrás que te permite por lo menos ver las cosas con horizonte, ¿no? Y ahí yo creo que están haciendo una apuesta muy importante por el pádel, que estamos muy agradecidos, que tú lo sabes, Edu, que no todos los medios importantes tienen dos periodistas solo cubriendo pádel, o sea que por ahí muy agradecido. Y yo siempre creo que ahora mismo, como está creciendo tanto el deporte, como dice Raúl, se puede coexistir. Nosotros hacemos una cosa, vamos a los eventos, hacemos, o sea, digamos que en los torneos tenemos otro foco diferente al de Raúl. Lo mismo que a lo mejor está buscando el clic para hacer una entrevista viral, nosotros tenemos que hacer una crónica del partido, aunque también tenemos que hacer entrevistas, pero igual enfocados a otro tipo de público, más para prensa escrita o con una charla un poco más sosegada. Pero bueno, hoy en día, claro, como tiene tanto contenido, yo creo que es posible que haya espacio para los dos tipos de medios. Yo creo que seguirán coexistiendo aquí a lo largo del tiempo, de aquí a los próximos 5 o 10 años seguro. A mí me gustó una cosa que me comentó Raúl, pues estuvimos hablando del tema de los medios, tuvimos un pequeño debate, estuvimos comiéndonos un poco, Javi, que es lo que se lleva ahora entre la gente joven y modernita. Esto es complicado, Buenísimo. Javi, porque tú llegas y es como si fuese una ensalada, nosotros antes nos pillamos una ensalada, pues ahora empiezan a echarle un montón de cosas. Buah, el lío que pasamos ahí. Bueno, como las copas, ¿no? Que ya los gin tonic parecen geranios de todas las cosas que llevan ya. Eso es correcto. Pues en esa charla que estuve hablando con él, me dijo una cosa que era verdad, que el tema de tener un medio como Mundo Deportivo le da mucha credibilidad al pádel. Y yo creo que al final, y esto sucede cuando vemos un evento como Premier Padel, que haremos algunas charlas donde vamos a hacer algunas críticas, al final todo lo que aporte valor y todo lo que aporte seriedad, al final hace que el deporte crezca. Yo creo que tener a Mundo Deportivo hace que el producto sea profesional. Al final, las redes sociales sí está genial, tenemos un creador de contenido, ahora vamos a ver los pros, pero sobre todo esa parte profesional de Mundo Deportivo, en tu caso, aporta mucho valor, o de la radio también. Claro, al final Pau y yo, ¿no? Que somos en este caso los que trabajamos, intentamos ir a los sitios y crear ese feedback con la comunidad, ¿no? Que nos vean desde un punto de vista de decir, oye, aquí hay una base detrás que se pueden hacer las cosas bien, y yo creo que es perfectamente complementario con lo de ellos, porque al final es un trabajo que es 360 en todos los sentidos. Y autoridad y credibilidad. Yo creo que el hecho de... Tú tienes también una responsabilidad en un periódico que si la lías, pueden pasar cosas malas. Es decir, si dices algo que no es verdad Tienes que tener mucha mano izquierda, sí, con la relación con todo el mundo un poco abierto a escuchar. Incluso nosotros muchas veces también podemos hacer de comerciales, ¿no? Se acercan marcas, estamos en contacto, también tenemos un departamento que se dedica a eso, pero nosotros somos un poco el hilo conductor muchas veces cuando estamos presenciales en los torneos, ¿no? Don Bonsi, ahora te toca a ti. Defiende las redes, porque Javi te ha puesto a parir, A ver, yo pienso que las redes son el presente y el futuro porque al final dan un contenido fresco y creo que dan la posibilidad de reinventarse en todos los formatos. En ese aspecto, como ha sido mi caso, otros creadores de contenido, pienso que lo que hacen es dar volumen, dar visibilidad y mayor alcance a este deporte, pero lo hacen, yo creo que también es a otro público. Al final creo que ambas son necesarias, es decir, creo que a ti, Javi, o el Mundo Deportivo, Marca, todos los medios más potentes son necesarios porque dan credibilidad, dan autoridad y al final te digo una cosa, si tú dices A y yo digo B, lo más probable es que la credibilidad la tengas tú primero, que luego puede ser que la tenga yo. Eso es porque estoy mayor que tú, no por el Mundo Deportivo, ¿eh? Bueno,
No, pero sí, porque al final creo que son roles totalmente distintos y más mi caso, porque al final yo lo que hago es un poco lo que el ojo no ve. El programa ese que hacía Movistar. Movistar Plus, creo que es un poco eso. Yo al final Mm. intento ir mucho más allá de lo deportivo y creo que, por ejemplo, los medios os centráis mucho en lo deportivo, contáis historias con reportajes y tal, pero es todo un poco más técnico, ¿no? Creo que a lo mejor en el contenido hay ese punto más de pillería, más punto informal, ¿no? Que las redes te permiten ese registro, que no digo que sea mejor o peor, ¿no? Simplemente es para otro público y a lo mejor en mi caso tiene ese punto de entretenimiento que lo hace más orgánico, ¿no? A partir Claro, de yo ahí, digo, por eso digo, Raúl y Edu, que son complementarios, porque Mm. el que es friki del padre, en el buen sentido de la palabra, puede ver a Raúl en un directo hablando con Vela, como lo vi yo en la ESACOM, y luego se puede ver a lo mejor mi crónica más sosegada de lo claro. que ha pasado a la final del domingo. Entonces, a Claro, eso me porque refiero. yo no voy a decir que ha sido la victoria número 100 de Vela Claro. porque aquí ganó contra no sé quién, no sé, ¿sabes? Ahí no. Pero eso el mundo deportivo me lo va a sacar. Entonces creo que son totalmente complementarias y te digo una cosa, los creadores de contenido nos interesa tener a favor a los medios, por eso le hago la pelota, si no, no se lo diría, pero a los creadores de contenido nos interesa porque al final nos dan Visibilidad quien también, te sí. diga, exacto, quien te diga que no le gusta salir en el mundo deportivo, en el marca y que pongan en valor su trabajo, te engaña, ¿no? Entonces, creo que es más imprescindible lo suyo que lo mío, pero ambas dan una combinación perfecta. ¿Y cómo, ¡Ay, qué bien me ha quedado, tío! y, Sí, co- sí, el y- combo, la combi completa, te acabo de no, ver. y cómo está avanzando también que ya el creador de contenido ya no es me voy a redes sociales a ver qué encuentro. No, no, es que tienen a Adri, por ejemplo, de la Casa del Pádel que te va a dar más noticias de última hora. Tienes a Bonsi que te va a hacer la cobertura de, como dice el del ojo, lo que el ojo no ve. Tenemos actualidad del pádel femenino con la hora del pádel. Es decir, que en redes sociales ya hay muchos nichos y tú puedes elegir qué es lo que te interesa. Y a mí Claro. me parece y de verdad me encanta que hace unos años se hablaba de, bueno, hay algunos frikis de la comunicación del pádel y yo me acuerdo que decía, ojo, 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 y a día de hoy lo sigo diciendo, el futuro lo veo que va por ellos, porque al final están torneo tras torneo, costeándose ellos los viajes y poco a poco las marcas ya se están dando cuenta de que hay mucho flujo por ahí. No quiero decir que por la prensa escrita o normal no lo haya, pero por aquí sí que lo hay también. Y tiene mucho mérito porque, Edu, ¿cuánto hay de verdad, no? O de poner el alma en lo que te gusta cuando un chico como Raúl se va a París a costearse su viaje, que lo hemos hecho nosotros también en la época de World del Tour por ocio, ¿no? Pero que ya cuando le quieres dar un enfoque laboral, como que tiene mucho mérito de decir, oye, yo sé que me tengo que labrar este camino, aunque sea picando piedra, pagándome yo el dinero, para que luego haya un retorno, ¿no? Yo creo que eso me parece fantástico porque habla bien a las claras de lo que uno quiere conseguir y cómo lucha por ello, ¿no? Mira, si queréis, os cuento una anécdota de París, que es que nosotros el último día en París no tenemos dónde dormir. Yo estaba con Chechi y fuimos, claro, al final París es carísimo. Y fuimos ahí pues para crear contenido, para intentar aprender, sacar lo posible. Fuimos a trabajar, apenas mirábamos pádel, porque mirábamos pádel para aprender, porque nos gusta, ¿no? Pero intentábamos buscar algo que dijéramos, es que hemos venido a París para rentabilizar, ¿no? Pero para que la gente diga, ostras, qué guay que ha ido a París y los que están a París lo han podido vivir, los que no están, no, ¿no? Un poco eso, ¿no? Y fíjate tú que pillamos una, es que te diría un Airbnb, pero es que era una habitación con baño compartido que todo, bueno, la cama estaba en el suelo, una urbanización que daba miedo, o sea, nos encontrábamos gente que no estaba en buenas condiciones por el pasillo del Airbnb y dormimos ahí una noche llenos de miedo y dijimos, la segunda es que no dormimos aquí porque no, nos da miedo, porque la puerta ni se cerraba del todo, bueno, o sea, era todo bastante acojonante y más en un partido, en un lugar donde nosotros estábamos desubicados, el francés no es que no es lo que lo dominamos, entonces era un poco peligroso. Y dijimos, es que aquí no volvemos a dormir más. Y era eso, irse, me acuerdo que estábamos mirando vuelos, lo que pasa es que eran muy caros, no nos lo podíamos permitir. Y así preguntando y tal, Lucía Sainz, que desde aquí le mando un abrazo porque ella fue la que nos brindó la oportunidad de darnos un Airbnb delante del Roland Garros, tirado de precio, dormimos en unas condiciones excelentes. Me acuerdo que de la felicidad que tuve me fui todo a la Torre Eiffel a hacerme una foto, como me había quitado todo el peso encima. Me acuerdo que Chechi apenas grabó vídeo porque estaba con la ansiedad de es que no puedo volver ahí porque o sea, lo que es que sentíamos que no volveríamos a casa, tío. De verdad, que nos paraban, nos pedían de todo y más, te sentías como...
con miedo, tío. Y de verdad que eso es una anécdota que ahora lo cuento así, ¿no? Pero en ese momento pasamos mucho miedo, tío. Son las historias que luego te refuerzan, ¿no? Y dices, oye, todo ha tenido un poco la pena, ¿no? Que ha merecido. Edu también tiene una foto en la Torre Eiffel encima mío, el cabrón, cogido así. Así. Pero bueno, en otro Pero contexto. eso fue viaje de ocio, que nosotros también hemos tenido muchos viajes. Que a veces la gente se piensa que esto de cancha abierta cada mes hay que ir echando Hay que billetes financiarlo, claro. y no vuelven para atrás, ¿eh? Vale, pero Raúl, vamos a pasar a un último bloque que a mí me gustaría conocer, por ejemplo, todo sobre ese ojo que no ve, que me ha gustado mucho, como lo has dicho, en un evento de pádel. El último que yo estuve ha sido en Valladolid, que hemos coincidido. Cuéntame un poquito cómo es, qué es lo que hace. ¿Cómo se organiza él en su día a día, no? Claro, ¿Cómo se tu pone el rutina. Mira. ¿Eres de 6 de la mañana como ya 2 y hace unas burpees o no? No. Realmente soy de levantarme temprano. Eso sí, me gusta intentar llegar un poquito antes del primer partido porque me gusta intentar estar en todos los lados. Es cierto que es muy complicado, pero los primeros días toca. Yo lo que hago siempre es voy a todos los stands, me presento, veo lo que hacen, las intenciones, pregunto las actividades que hay, si hay alguna cosa importante que no me pueda perder. Eso lo hago siempre. Hago la vuelta, ¿cómo se dice? La vuelta de reconocimiento. Con todos los lados, todos los stands, pregunto a la gente del bar, a la tienda de Pero tú chiches, que llegas ayer ahí estábamos. como parte de Premier, como parte de la marca, lo haces. No, yo ya tenía ahí, en este caso en el de Valladolid, ya tenía pactado que iba a estar con Continental, que voy a Vale. estar con ellos toda la temporada y la verdad que me hace muchísima ilusión porque me permiten luchar y seguir cumpliendo este sueño. Y también con el Pozo porque tenían concretamente en Valladolid la parte de la VIP y tal y querían potenciarla el fin de semana. Entonces yo ya tenía claro un poco los contenidos que tenía que hacer de cara a la marca, pero sí que es cierto que tenía que buscar un toque diferencial para incluir la marca en el torneo, ¿no? Entonces le dije a los de Continental, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vi un neumático ahí, por Ruedas. ejemplo, una rueda, y dije, voy a enseñarle a la rueda todo lo que me han explicado que va a suceder en este Premier Padel. Total, yo soy una persona que creo mucho en la improvisación, todo y tener un guión, como os he dicho, tenía en mente lo que podían ser los diferentes vídeos, pero creo mucho en el poder de la gente, en la improvisación, en lo que es la naturalidad del momento, ¿no? Entonces, pues me colgué la rueda y empecé a darme cuenta que todo el mundo me paraba, ¿qué cojones haces con una rueda? ¿A dónde vas? No sé qué, y dije, Se crea una aquí la gente, narrativa, ¿no? A raíz del una cilindro. narrativa. Exacto, creo que lo bonito es contar historias. Cada día se trataba de contar una historia y que fuera real. Porque al final, ¿de qué sirve contar historias falsas? Puedes contar una, dos, para la tercera ya no tiene credibilidad. Entonces, lo que se trata es de intentar encontrar una historia cada día y a partir de esa historia crear una narrativa, ¿no? Entonces, lo de la rueda fue algo que yo creo que tuve un gran impacto, no solamente en redes, sino también en el Premier Padel. Yo he llegado aquí a mi casa y la gente aún me sigue haciendo la broma. ¿Dónde tienes la rueda? ¿Cómo tienes el hombro? No sé qué. No se Porque hablaba, al Javi, final me se hablaba mucho porque yo me acuerdo que estaba hablando con varias personas de varias marcas, que yo siempre suelo hablar con marcas, y me decían, oye, ¿habéis visto el vídeo de la rueda? Qué gracioso, no sé qué, como... Pero tú eso, Edu, lo viste de lejos, porque me han dicho que salías poco de la zona VIP, ¿no? De ese Sí. ángulo te veías poco, ¿no? Vale, lo fuiste a ver, ¿no? Sí. Vale, luego tocamos también un poquito de la zona VIP, pero yo quiero saber más en detalle cómo es tu rutina, ¿vale? Por ejemplo, tú Sí. llegas al hotel, hay una acreditación. ¿Cómo se consigue esa acreditación? ¿Tú la tienes que pedir, la solicitas, te la dan? Sí, ¿Cómo es? tú la pides a Premier, Premier antes, una semanita antes, dos, pues da una solicitud para que tú la presentes quién eres, qué haces y todo, y te la aprueban o no. En este caso, agradecido a Premier siempre porque me la aceptan y confían en el contenido que hago, la vas ahí el primer día, la recoges y a partir de ahí tienes acceso a grada. Solamente es cierto que yo al ir con marca tenía la posibilidad de acceder al VIP sin palco. Luego sí que algún día tuve palco porque tengo amigos que me quieren un montón y me la daban, pero por norma general no tienes palco, ¿vale? A partir de ahí yo llego, hago el check-in en el hotel, dejo las cosas, 8:30, me presento ahí, cojo la acreditación y hago la vuelta de reconocimiento. Pregunto y me anoto todos los eventos y cosas importantes que hay para que yo pueda estar. Al final el objetivo mío es que no se me escape nada. Nada ¿vale? de lo que sucede en el evento. Fuera, exacto, fuera del evento. Realmente viendo partido, le dije a Team Padel, a Javi, le dije, creo que en este primer Padel de Valladolid no he visto ni un partido entero. De los 7 días, y no sé cuántos partidos hay, digo, creo que no he visto ni un partido entero, Es muy imagínate. complicado estar hora y media solo con un partido cuando tienes tantas cosas en la cabeza, ¿no? Exacto, y que al final yo soy una persona que necesito
esa dopamina. Yo disfruto y es mi pasión moverme, relacionarme con gente, preguntar, meter embarcadas. Yo, mi formato es muy claro. Yo lo que hago es primero grabo y luego pregunto si lo puedo subir. Porque si primero pregunto y luego grabo, No es pierde esa natural. espontaneidad y esa naturalidad que creo que es lo que me caracteriza. Entonces, al final, todo mi contenido es muy transparente, siempre es con la intención de sumar y es algo que intento transmitir desde el minuto uno en el que me acerco a la Vale, persona. seguimos. Entonces, ¿cómo llegas a entrar en la VIP? Porque al final tú decías que no te corresponde ese pase. ¿Cómo puedes hacer la VIP? Porque al Exacto. final es Pues les digo que hay que hacer contenido en la VIP y esa que buena. tengo que entrar. Entonces, al principio parecía que no me Me falla el nadaba. bounty, le dijiste, ¿no? Le ¿Qué pasa aquí, dije, no? le comí la oreja un poco a la de organización, le dije, a ver, tú ves normal, estoy aquí en el pozo, no sé qué. Le fui de simpático, parece ser que conseguí que llamara al encargado, y el encargado le dije, mire, yo no voy a ver partido, solo déjame entrar en la VIP. Bueno, voy a preguntarlo, tal, no sé qué, pero hablé con los del pozo, tal, y al final pude entrar. Eso es muy mítico, Entonces, Raúl, que se ponga el encargado, ¿eh? Que quiero hablar con un claro, superior, ¿eh? claro, la del encargado. Pues yo estaba ahí que le decía al final de cara, digo, pero si es que no te voy a ver robar ningún sitio. Si quieres, ni como nada, solo voy a grabar y a preguntar a la gente. Y como voy con el micro, pues parece que soy alguien más importante de lo que soy, ¿no? Entonces, pues bueno, y dije, venga, va, y te entrevisto a ti también, ¿sabes? Y Bueno, más así, que eso y al también, final, Javi, es que piensa que en la VIP, al final cuando hablamos de VIP, parece como que fuera una sala muy diferente. Hay mucha gente, al final hay caras conocidas dentro del claro, sector, algunos jugadores, tienes también las marcas, y es verdad que es más fácil Un crear un espacio contenido más íntimo, ¿no? diferente. Claro, yo estuve viendo claro. el contenido que él sacó, por ejemplo, que creo que está Miguel Ángel Silvestre, ¿puede ser? Miguel Ángel Muñoz, Muñoz. Vanessa Romero, sí, y que al final, encantadores. La verdad que pude sacar vídeos chulísimos y que al final, pues eso, intento pues acercarme a la gente, le dije a Miguel el vídeo que he subido hoy, le dije, ¿tú has venido aquí a comer jamón o a ver pádel? A ver, ¿qué disquisición hay? ¿No? Al final él ya vio que iba de coña y al final pues salió un vídeo muy chulo. Pero bueno, es que yo creo que es eso, intentar normalizar y darle voz a todas las personas que hacen todo lo posible, desde los aficionados hasta las marcas, hasta los de organización. Mira, uno de los vídeos que más me funcionó es el de ir a la garita de donde están las actualizaciones de staff y preguntar, quiero que me digas todas las personas que trabajan en un Premier Padel y que me digas uno por uno qué hace cada uno y tal. De la Porque al final hay... organización, ¿no? Se entiende. Exacto, claro. Porque hay que poner en valor todas las personas que hacen esto posible. Porque al final los jugadores son los protagonistas, está claro, y sin ellos no sería posible. Pero es que la persona que está 10 horas de pie acreditando a las personas, Mm. la de limpieza, la de seguridad, la que revisa los stands, los que cierran los stands, todos, lo público, creo que todos somos imprescindibles y a Sí. mí me gusta poner en valor todo este trabajo. Entonces yo creo que también a partir de ahí genera ese contenido de proximidad que a la gente pues le enganche y al final pues ven un poco lo que el ojo no ve, ¿no? Que Vale. creo Está que es quedando lo muy bien que... este speech, Edu, ¿eh? Esto lo puedes sacar en un portfolio, un control C, control V y lo pones en el currículum porque Sí, es sí, fantástico, ¿eh? Me está correcto. gustando, ¿eh? Otra de las cosas, Javi, es el tema de la edición, que al final, cómo se edita, Sí, porque un yo te he visto trabajo a ti detrás importante. yo te he visto a ti trabajar, si quieres comentarlo también un poquito, que a mí me gusta mucho, porque al final tú tienes que ver el partido, tienes que ver todo para sacar una crónica, conseguir una charla, hablar, pero y luego tienes que redactarlo. Hoy en día lo que he visto con Raúl sobre todo es que este contenido se crea y se edita muy rápido. Es al Sí. momento. Casi lo que él está viviendo ya lo comparte con su audiencia. Javi, ¿Cómo lo hacen? Con programas de edición, me imagino, ¿no? Sí, tengo el CapCut Pro y lo que hago es, o sea, yo edito mientras grabo. O sea, te cuento, yo imagínate, tengo un guión preparado, ¿no? Por ejemplo, el del gorro del pozo, ¿no? ¿Qué eres capaz, qué soy capaz de conseguir intercambiando un gorro del pozo? ¿Vale? Yo tenía claro que ese era el speech inicial y que el vídeo iba a tratar de eso, ¿vale? Me acordaré siempre que tuve a Edu dándome unas flexiones, otro haciéndome unos bailes y dije, vale, lo estoy editando mientras ya lo he grabado. Yo cuando lo grabo lo cuelgo a la plataforma, lo empiezo a editar y digo, tengo mucho acting, necesito cosas de valor, que la gente me dé material para combinar. Es decir, yo mientras grabo, edito. vale. Y de esta manera yo ya veo el vídeo y yo cuando tengo el vídeo en la mente ya plasmado, sé lo que me falta. Ves una Entonces voy a panorámica por ello. general y vas buscando lo que te falta, ¿no? Para Claro, exacto. intentarlo, ¿no? Yo le dije a Edu, digo, mira, tú me has dado la flexión, otro me ha dado baile, vale, ahora necesito a alguien que me saque algo material o que pase algo para que dé vidilla, para que no sea siempre lineal, ¿no? Entonces, yo me dedico a buscar gente o a proponer gente en el speech cuando pregunto y tal, que me dé algo dinero. Por eso uno me dio 5 euros, otro me dio unas entradas para ver un partido de básquet, que al final no lo subí, pero bueno, al final es un poco, primero grabo, edito,
y voy haciendo la base del vídeo mientras sigo grabando vídeos. Al final es un contenido en real time. Y la capacidad que tiene Javi, eso de que el valor no lo tiene tanto, esa edición de vídeo, cuidado, por ejemplo, hemos visto vídeos, por ejemplo, Ceros, que a ti te gusta mucho, que es un vídeo muy trabajado, muy profesional, sino que al final es muy rápido, se consume muy rápido, es muy natural y puedes hacer muchos vídeos, que es que al final muchas veces nos preocupamos de tener la mejor cámara, tener la mejor iluminación, y al final él tenía su iPhone, tenía un micro normal, no es nada fuera de lo común, y está creando muchísimo contenido, puede trabajar con varias marcas y al final lo hace todo en ese evento. Es que la gente lo quiere. Yo, por ejemplo, nosotros, si sacamos una charla del Premier de Valladolid, ya por así decirlo, es como que ya queda hasta muy antiguo. Y él lo saca al momento de cómo lo está haciendo. En ese caso va a por volumen porque es lo que más le renta, ¿no? Yo creo que Claro. Como el flequillo. Yo he sacado, a lo mejor, 6 reels, 25 historias y 10 TikToks. De momento, y todo lo que voy a sacar ahora, ¿sabes? Es muchísimo contenido. Y al final las marcas también le quieren eso, ¿sabes? Claro, ya que invierten, que haya un retorno, ¿no? Y al momento, que es lo importante también, ¿sabes? Bueno, lo bueno es que el lunes te coges vacaciones, ¿no? Cuando acabe el torneo. Bueno, a ver, la verdad que no, porque al final me gusta. Es cierto que llegas a casa, no tienes esa adrenalina, te lo tomas más con calma, porque al final ahí es presión constante de que no se te puede escapar nada. Yo que soy un culo inquieto que quiero siempre sentirme realizado, ¿no? No parar. Cuando llegues a casa, pues te relajas, lo haces todo desde una perspectiva más fría, porque al final también hay un problema. Vemos el contenido de Valladolid, pero vamos meses atrás, también estuve haciéndolo en Gijón, el Hexagon y tal, y yo también me gusta hacer un poco la revisión de todo. Antes solía subir mucho más contenido de menos calidad, y a día de hoy pues también me gusta revisar todo lo que he hecho para intentar ganar en calidad, porque al final también vas puliendo el formato. Creo que es algo que es muy intenso, tienes que estar todo el rato en contacto con la gente, intentar buscar el perfil que crees que te puede encajar mejor. O sea, creo que hay mucho trabajo más allá de grabar el vídeo, ¿me explico? Y es algo que vas puliendo de evento tras evento y al final pues bueno, habrá eventos mejores, otros peores, pero bueno, creo que el pádel te permite lograr cosas maravillosas porque la gente que hay, tío, es un deporte muy social, la verdad. Javi, yo la verdad que tú me conoces a mí y yo no suelo tener mal ojo, y estuve con 2 personas durante el evento. Uno fue con él y otro fue con un amiguete también importante del sector, y al final creo que tiene muchísimo potencial. Raúl, ya te lo dije cuando estuvimos comiendo y cuando estuvimos tomando café, y espero que podamos hacer cosas juntos en un futuro porque la verdad que trabajas muy muy bien, tiene mucho potencial. Y con Javi creo que casaréis muy bien. Hasta aquí la charla. Raúl, espero que te la hayas pasado pipa. Y esta es tu casa, ya lo sabes. Gracias a ti, la verdad que me emociona porque al final hablo de todo esto y recuerdo pues los momentos buenos, los malos, lo que he llorado, lo que he reído y sobre todo las personas que me llevo durante todo el camino, como tú, como Javi y como todos los periodistas y aficionados que al final es lo que hacen posible todo esto, porque al final los protagonistas son ellos. Yo solamente creo el hilo conductor, pero la narrativa es de... ¿Cómo nos mete Javi en el mismo saco por no separar? Eso es feo, Javi, cuando te dicen... Mira que tú te has currado más la producción que yo, pero bueno, me alegra que nos pongan al mismo nivel. Nah, porque sí, porque al final te los llevas todos desde el camino. Yo que soy, para lo bueno y para lo malo, soy muy intenso y muy de sentimiento fuerte, ¿no? Soy muy montaña rusa en ese aspecto. Como la colonia, Javi, que lo vi. Esto me ha pasado solo Hostia, con una persona. Estábamos caminando, que creo que íbamos a comer, y digo, tío, qué bien hueles, ¿eh? Digo, ¿qué colonia es? Me enseñó la colonia, Javi, me la compré. Así al momento. Un poco más y me pide una cinta, macho. Nos tiene que pasar el enlace. No hay que desvelar cuál es, que luego la gente la empieza a comprar. Javi, Sí, que vaya sí, muy bien. sí. Si quieres decirme alguna cosa bonita, que siempre te pregunto cómo estás y tú nunca me dices nada. Bueno, bien, te veo morenito, te veo que estás disfrutando del verano, estás en Sí. plan delantero. Está pichín. trabajando poco. Sí. No, eso le he dicho hoy, digo, está trabajando menos últimamente, pero lo veo feliz, lo veo que está haciendo las cosas bien dentro y fuera del campo, así que nada, que siga. Más fuera del campo que dentro, ¿no, Javi? Más fuera últimamente, pero bueno, al final es un win-win, es un yin-yang y tú le das a las dos, así que bien. Correcto, pues nada, que vaya muy bien, chicos, que tengáis un buen fin de semana y nada, que nos vamos viendo pronto. Un abrazo. saludo. Chao, chao. Chao.